Bienvenidos a Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. Si Durango fuera una leyenda contada alrededor de una fogata, su protagonista indiscutible sería el alacrán. En esta tierra, el pequeño arácnido trasciende la biología. Es un símbolo de identidad, la causa de una gesta médica revolucionaria y el villano de uno de sus relatos folclóricos más emblemáticos. Para adentrarse en la conciencia colectiva de los duranguenses, hay tres hilos que se entretejen para explicar la fascinación por estos pequeños seres. Y antes de comenzar con este episodio, voy a dar una pequeña reseña científica, bueno, no tan científica, sino una explicación de lo que son los alacranes, pues una charla acerca de los alacranes más que nada, ¿no? Pero antes de comenzar todo esto, pues quería comentar que son dos las leyendas más emblemáticas de lo que es el estado de Durango. Y aunque las dos ocurren en lo que es su capital, que es la ciudad de Durango, son muy emblemáticas para todo el estado. Y estas dos son la monja de la Catedral de Durango y la que voy a contar un poco más adelante, que es el alacrán de Durango, el alacrán de la celda 27, la celda 27, o que es como yo la conocí, Juan Sin Miedo. Estas dos leyendas, como lo comento, aunque suceden en su capital, son muy emblemáticas y muy especiales para todo el estado. Yo recuerdo sobre todo estas dos y tengo dos escenas muy grabadas. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeño, en mi casa había un DVD. En aquellos entonces, cuando para saber de qué era el DVD, los marcábamos con un rotulador o con un marcador. Les poníamos el nombre y en mi casa había uno que decía leyendas. Y en estas se contaban dos específicamente, que eran la de la monja de la catedral y la celda 27. De ambas se me grabó una escena. La de la monja fue cuando encuentran a Beatriz a los pies de la catedral, pues ya muerta, que se acaba de aventar. Y la otra, que es la de Juan Sin Miedo, tengo muy marcado cuando Juan lanza su sombrero para atrapar al alacrán. Y son dos escenas que se me quedan muy grabadas porque pues son el clímax de estas dos leyendas. Pero ya sin alargarme más y ya entrando en tema, los alacranes o escorpiones son invertebrados artrópodos pertenecientes a la clase arácnida y se conocen alrededor de 2.400 especies distribuidas alrededor del mundo, excepto en la Antártida y el Círculo Ártico. Se diferencian de los insectos, pues poseen 4 pares de patas, es decir, 8 patas, no tienen antenas ni alas, pero sí quelíceros y pedipalpos, que quelíceros son los colmillos, o lo que conocemos como los colmillos, que en realidad son apéndices, y los pedipalpos, que serían sus pinzas, o las patitas de las arañas que usan para sostener a su presa mientras con los colmillos, entre comillas, se los empiezan a comer. Su cuerpo está dividido en prosoma y opistosoma, siendo el prosoma la cabeza, los quelíceros y los pedipalpos, junto con las 4 pares de patas. Mientras que el opistosoma abarca el abdomen, cuya parte final tiene una apariencia de cola articulada, cuyo último segmento es llamado telson o telson, y que es el aguijón, que es el aparato inoculador de veneno, o con el que inyectan veneno. No presentan un dimorfismo sexual marcado, es decir, no se puede distinguir así ¿cómo decirlo? A simple vista, si es un macho o es una hembra. El tamaño va desde los 3 milímetros hasta los 25 centímetros. Y la coloración, que va desde amarillenta, rojiza, caramelo, marrón, a negro. Tanto el tamaño como la coloración dependen de la especie. Sus principales hábitats son ecosistemas como dunas, desiertos, bosques y selvas, en donde tienen un rol de cazadores nocturnos, controlando poblaciones de insectos, otros arácnidos e incluso lagartos y roedores. Y a estos también se les pueden agregar pequeñas aves. Todos los alacranes poseen veneno,
pero no todos son de importancia médica para el humano. Durante la caza, utilizan sus pinzas para la aprehensión y el aguijón con su veneno para inmovilizar a su presa. El veneno de los alacranes está constituido por una mezcla compleja de proteínas, sales y péptidos neurotóxicos. La reproducción de los alacranes es de manera indirecta. Comienza con una danza nupcial que puede durar horas. Macho y hembra se toman de las pinzas, entonces el macho guía la danza hasta una superficie favorable, vamos a decir, en la que deposita su espermatóforo, que es un saco en el que se guarda el semen, para luego guiar a la hembra para que pase sobre este y así entre en contacto con el órgano sexual de la hembra. Una vez terminada la cópula, se separan rápidamente. Los alacranes son seres vivíparos y la gestación puede durar de 2 meses a 1 año, dependiendo también de la especie. Una vez que las crías nacen, suben al dorso de su madre, en donde vivirán su primera etapa. El momento de su primera muda lo pasan o lo viven aún sobre su madre, para luego bajar y depender completamente de sí mismos. La creencia de que las crías se comen a la madre es porque los restos de las mudas de las crías son visibles aún sobre la madre durante un periodo de tiempo, pero se sabe y se dice que esto es falso. Uno, porque para el momento de que nacen las crías y durante el primer periodo de vida, sus colmillos y sus extremidades son demasiado blandas como para atravesar el exoesqueleto de su mamá. A diferencia de otras regiones del país, las condiciones secas, rocosas y los climas extremosos del estado de Durango crearon el hábitat perfecto para arácnidos de un veneno particularmente neurotóxico, que de las 16 a 24 especies de alacranes que hay en el estado de Durango, solamente 2 son realmente de importancia médica, siendo el Centruroides infamatus y el Centruroides suffusus, que este es el temido alacrán de Durango, cuya picadura representó durante siglos una amenaza real e impredecible para los habitantes de la capital y sus alrededores. En los siglos XVIII y XIX, cuando las casas eran construidas con materiales más sencillos, como piedra, adobe, madera, se creaban refugios perfectos para estos animales. Era tan común encontrarlos en las habitaciones que revisar las cobijas, sacudir la ropa y el calzado antes de usarlos se volvió un hábito instintivo en las familias duranguenses. Durante años, las picaduras de alacrán causaban numerosas muertes, principalmente en niños. Esto desencadenó 2 fenómenos únicos, siendo el primero San Jorge. En 1749, la ciudad de Durango juró como su patrono contra la plaga de estos animales a San Jorge. Desde entonces y durante años, se acostumbró y se acostumbra a rezarle a San Jorge bendito. La oración que se usa tiene variaciones, pero es el mismo propósito, pedir por la protección del santo hacia las personas, hacia sí mismo o hacia sus familiares. San Jorge bendito, amarra a tu animalito con un cordón bendito si se te revienta con uno más macicito. O San Jorge bendito, amarra a tu animalito con un cordón bendito para que no me pique a mí ni a mi hijito. Si se fijan, pues es eso, es el mismo propósito, pedir por la protección del santo hacia las personas para que no les pique o para que no tengan accidentes con los animales. La celebración de San Jorge se realiza con una romería el día 23 de abril. ¿Para qué? Para pedir por la protección del santo. Y en segundo lugar tenemos a los alacraneros. El gobierno local comenzó a pagar de 3 a 5 centavos por cada alacrán que se capturara y se entregara, dando origen al oficio conocido como los alacraneros, que son personas que salían, y aún salen, por las noches con frascos y objetos varios a cazar alacranes para venderlos en aquel entonces al ayuntamiento. Este oficio ha cambiado con el tiempo, pero se sigue practicando. Pasó de ser para intentar disminuir la población de alacranes y así evitar los casos de alacranismo,
hacer para la producción de artesanías y también del suero antialacránico, pues son la materia prima para esto. Como ya lo mencioné, durante décadas la picadura de alacrán fue una de las principales causas de mortalidad en la región, cobrándose la vida de miles de personas, especialmente de niños. Esta urgencia llevó a médicos y científicos mexicanos en el siglo XX a investigar incansablemente el veneno para encontrar un antídoto. Durango fue el gran laboratorio natural donde nació y se perfeccionó el suero favoterápico antialacránico, una innovación médica que no solo transformó la salud pública local, sino que salvó vidas en todo el mundo y consagró a la ciencia mexicana. Antes de entrar en detalles acerca del desarrollo del suero antialacránico, se deben mencionar las afecciones o síntomas que pueden ocurrir por la picadura de alacrán. En el sitio de la picadura ocurre dolor, parestesia, hiperestesia, y a los 15 y 90 minutos ocurren fiebre, calofríos, cefalia, disfunción de los pares craneales, cialorrea, lagrimeo, prurito nasal, pesantez de la lengua, espasmo laríngeo, hiperexcitabilidad del músculo esquelético, fibrilación muscular o convulsiones, visión borrosa, nistagmus, disnea, cianosis, taquicardia, vómitos y paro respiratorio. Los síntomas pueden desaparecer en 24 horas. Que para esto, para los que no somos muy entendidos de los términos médicos, le pedí a mi amiga Evelyn que me tradujera a términos más sencillos lo que significaban estas cosas. Tenemos que la parestesia es el adormecimiento, hiperestesia, mucha sensibilidad, cefalia, el dolor de cabeza, disfunción de los pares, pues es como que te falla la vista, dejar de ver un poco, la lengua como que se te duerme, no puedes usarla bien, y cialorrea, que es exceso de salivación. Prurito nasal, que es comezón en la nariz. Espasmo laríngeo es que deje de funcionar bien la laringe o esto que no puedas tener control sobre ella. La hiperexcitabilidad, movimientos involuntarios. Nistagmus es que movimientos incontrolables de los ojos. Disnea, que es falta de aire. Y cianosis, que es esta condición en la que obtienes una coloración morado, que es como si te faltara el aire prácticamente, te estás asfixiando, no te funciona la laringe y todo esto, y comienza a fallar todo el sistema. Que para los que nos ha picado un alacrán sabemos lo que se siente. Por ejemplo, la primera vez que yo escuché que a alguien le picó un alacrán fue a mi maestra de tercer grado. Ella faltó aproximadamente 2 días por eso y cuando volvió al tercero nos platicó de que le picó un alacrán no recuerdo si fue en la espalda o en un brazo, pero recuerdo que nos dijo que ella primero sintió que le cayó una brasa, tal cual, y que a partir de ahí empezó a sentir cómo se le dormía esa parte y que empezó a tener dificultades para respirar. Años después, por ahí del 2019, a mí me pica un alacrán. Estábamos en un velorio, en el velorio de mi abuelita paterna. No recuerdo cómo o por qué. Recuerdo que estaba oscuro. Iba pasando por la barda de mi casa y casi me caigo y instintivamente tiro el agarrón así en la pared y lo primero que agarro es un alacrán. Me picó en el dedo anular de la mano derecha. Sentí el piquete, entré a mi casa, estaban mis tíos y les digo, oigan, pues siento que me picó algo, pero yo creo que fue un alambre, porque todavía lo siento. Y volteó a mi tío y me dijo, no, ya te picó un alacrán, vamos a buscarlo. Vimos que sí era un alacrán y ya inmediatamente dijeron, no, pues vámonos al centro de salud, perdón, para si te hace reacción, te puedan poner el antídoto lo más rápido posible. Cuando íbamos en el trayecto, que fue de menos de 5 minutos de mi casa al centro de salud,
El dedo se me empezó a, ¿cómo decirlo? Tal cual sí sentí como si hubiera agarrado una brasa, como si me estuviera quemando todo el dedo. Sentí así. Una vez que estoy ahí en el centro de salud, el doctor me dice, te voy a tener en observación un rato. Si sientes cualquier cosa extraña, avísame. Estaba una de mis tías a un lado y vio que me empecé a como a rascar o a sacudir la nariz y me dice, no, ya te está empezando a hacer. Ese es uno de los síntomas, que sientas como comezón en la nariz. Y yo, no, es que no siento comezón en la nariz. Siento como si trajera una basurita. Y me dijo, pues es eso, te está dando comezón en la nariz. Y yo, no, pero bueno. Y recuerdo estar sentado y cuando volteo a ver al doctor, el doctor se me queda viendo y me dice, ¿seguro que te sientes bien? Y yo, sí, ¿por qué? Bueno, pues es que ya empezaron los espasmos. Y yo, ¿cómo que ya empezaron los espasmos? Y yo, sí, volteé a ver tu brazo. Y volteo y en eso veo que porque yo no sentía mucho el brazo a todo eso. Volteo y veo mi brazo que tiene espasmos, así de que se me está moviendo y pues no soy yo el que lo está moviendo. Involuntariamente todo, ¿no? Y pues al final a mí no me hizo como que una reacción tan grave. Años más tarde a mi mamá también le picaría un alacrán, a mi papá también le picaría un alacrán y pues también tuvieron diferentes reacciones. Esto de cómo reaccione tu cuerpo pues depende muchísimo de ti, depende muchísimo de tu organismo y pues no a todas las personas nos va a ser igual. Por ejemplo, me platicaban que a una de mis primas le picó un alacrán cuando era pequeña, no tan pequeña, una adolescente, y dicen que ella se puso morada, no podía respirar e incluso pues llegó a quedarse como tirada, sin poder moverse, sin poder respirar, hasta que le aplicaron el antídoto. Y también, como lo mencioné, los síntomas pueden durar hasta 24 horas, que fue lo que me duró. Los espasmos me duraron hasta el día siguiente. Incluso creo que fueron como 2 días lo que sentí el brazo adormilado y cada rocecito que me daba en el dedo, así de que estuviera agarrando algo, de que me estaba poniendo la ropa, la camiseta o una chamarra y me dolía, o sea, sentía muy feo el dedo. Pero bueno, continuando. En la segunda década del siglo XX, cuando se calculaba un promedio de 44 defunciones por año causadas por las picaduras de alacrán, dos hombres de ciencia, uno de Durango y uno de Chihuahua, unieron sus esfuerzos para encontrar la solución y desarrollaron un suero que resultó el remedio perfecto contra los efectos del mortal veneno. En la segunda convención médica, celebrada en Torreón, Coahuila, un septiembre de 1931, Carlos León de la Peña Gavilán e Isauro Benzor Fuedesi presentaron un estudio titulado El alacrán de Durango, clasificación y distribución geográfica en el estado. Sintomatología de la intoxicación producida por su piquete. Eficacia del tratamiento seroterópico, en el cual dieron a conocer los resultados vistos en 300 casos en que se aplicó el suero contra los alacranes. Desde entonces se han salvado muchas vidas en México y en otras partes del mundo. La elaboración de este antídoto comienza al ordeñar a los alacranes, que no pude encontrar cómo lo realizaban en aquel entonces. Pero hoy en día se toma el alacrán, se acerca su aguijón a una ampolleta y se le administra una pequeña descarga eléctrica para estimular la liberación del veneno, con el cual se inocula a un caballo, es decir, se le inyecta al caballo. Siguiendo el principio de los descubrimientos del médico francés Albert Calmet, quien descubrió que mamíferos grandes al sufrir envenenamientos o intoxicaciones por picaduras o mordeduras de animales creaban defensas contra estos. Esto llevó al médico a realizar experimentos inoculando pequeñas dosis de veneno, en este caso, en el caso de Albert Calmet, era veneno de serpientes a caballos. A partir de aquí se empleó el mismo método en la invención del suero antialacránico, es decir, cambiaron el veneno de víbora por el de alacrán, que es el que se inyecta a los caballos. Se mantiene al sujeto en observación durante esta fase llamada inmunización. Después de algunos días se realiza la sangría, que es la extracción de sangre.
seguido de la separación del plasma, que es aquí donde se encuentran los anticuerpos. La separación del plasma es cuando ya tienen la sangre, se puede hacer de diferentes maneras. Una que entendí que es como tamizarlo, que es con tela especial muy pequeña como para separar el plasma de lo demás que contiene la sangre. El más común, que creo yo que es como se realiza, es por medio de centrifugación, que también tengo que aclarar, este procedimiento solo se puede realizar en laboratorios especializados porque se realizan más análisis y más procedimientos. Después de esto se llevan a cabo más procesos como análisis clínicos para determinar su viabilidad, si se continúa con ese producto o se descarta, para finalmente proceder a su empaquetado, que puede ser de manera líquida o en polvo. Dado que el suero antialacrán es heterólogo, espero que así se pronuncie, es decir, anticuerpos de caballo concentrados, constituyen a su vez un antígeno ajeno al huésped, lo que conlleva algunos riesgos durante su aplicación, como anafilaxia y enfermedad de suero con manifestaciones de urticaria, artralgia y febrícula, que se trata con calcio, antihistamínicos y esteroides, que prácticamente esto quiere decir que tu cuerpo está reaccionando de manera adversa al antídoto. Es por eso, y también se recomienda mucho que inmediatamente después de que te picó un alacrán acudas inmediatamente, valga la redundancia, valga repetirlo, a un hospital, centro de salud o con personal de la salud, vaya, o personal capacitado para administrar este tipo de antídotos. ¿Por qué? Porque si tienes esta reacción adversa, pues ellos son los que saben cómo actuar, qué suministrar para contrarrestar la reacción adversa que tuviste al suministro del antídoto. Durante mi pequeña investigación para este episodio, leí que en el desarrollo del suero antialacránico hubo un tercer involucrado que participó activamente en el descubrimiento y elaboración de este, que fue el boticario duranguense originario de Topia, Isaías Rivera Salmón, propietario de la farmacia La Fama, quien en sus caballerizas particulares inoculó durante 92 días a un caballo, extrayendo los anticuerpos que serían al final el suero antialacránico. La primera persona en quien se probó fue en su pequeña hija, Magdalena Rivera Lara de Leataud. El temor y la fascinación por este animal terminaron por inmortalizarse en el imaginario popular con la célebre leyenda de la celda 27, o, como ya lo mencioné, que es como yo la conozco, Juan sin miedo. La leyenda nos cuenta que en 1884, en la hacienda de la Cacaria, en el estado de Durango, trabajaba Juan, un joven alto, moreno y robusto, que le decían Juan sin miedo, porque era un hombre valiente. En una ocasión llegó a la ciudad un perro rabioso, motivo que hizo que la población se alarmara y cerrara todas las puertas de las casas. En la escuela del pueblo, el profesor no supo del peligro y les dio salida a los niños y niñas, justo cuando el perro pasaba por ahí. Juan, al mirar la intención agresiva del perro, sacó un arma para matarlo, y al disparar, la bala atravesó el corazón de una señora, quien pasaba por el lugar. Juan fue encarcelado en una antigua cárcel de la ciudad de Durango. Las autoridades ordenaron que Juan sería condenado a la celda de la muerte, llamada así porque cada preso que era encerrado ahí al día siguiente amanecía muerto. Nadie lograba entender el por qué ocurría esto. Cuando el director de la penitenciaría le preguntó a Juan, ¿cuál es tu última voluntad?, el sentenciado a muerte contestó, un banco, una docena de velas grandes y una caja de cerillos. Cumpliendo con su petición, le encerraron en la llamada celda de la muerte. Así, Juan se dispuso a recostarse para intentar descansar un poco. Prendía las velas en el momento que sentía una presencia extraña. Las horas parecían siglos y hora tras hora contaba las campanadas que daba el reloj de la catedral. Cuando ya el temor lo vencía y la vela se apagaba, la prendía nuevamente y veía con atención su alrededor. Su sorpresa fue tan grande como el enorme alacrán de 30 centímetros que se posaba en la pared,
de manera retadora y extremadamente agresiva. Juan, al verlo, entendió que era aquel animal el que había ocasionado tantas muertes. El alacrán rápidamente se escondió en su madriguera. Juan permaneció en silencio y esperando que el tiempo transcurriera. Debía matar al animal, o por lo menos no dejarse picar. Cuando las campanas sonaron, indicando que eran las 5 de la mañana, Juan encendió la última vela, con la que vio que el enorme alacrán ya se encontraba demasiado cerca de él. Con un movimiento rápido, el hombre echó su sombrero encima del animal y luego puso el banco de madera sobre el sombrero. Y así Juan esperó el amanecer. A lo lejos se escucharon los pasos de los camilleros que venían por el cadáver que de seguro se encontraba dentro de la celda de la muerte. Juan los saludó y les pidió ayuda para sacar al alacrán asesino. Nuestro protagonista fue indultado y puesto en libertad por su hazaña. Volvió a la cacaria, donde se casó. El calabozo dejó de ser la celda de la muerte y volvió a su antiguo nombre, la celda de San Juan. En última instancia, el orgullo duranguense por el alacrán no surge de la peligrosidad del animal en sí, sino del espíritu de la comunidad que supo dominar el desafío de su entorno y transformarlo en su sello de identidad ante todo México. Esto se refleja en cada rincón de su cultura, desde los tacos de alacrán para los visitantes, las artesanías que los tienen incrustados, ropa que los lleva plasmados, equipos de fútbol y grupos musicales que llevan su nombre. De esta manera, el alacrán deja de ser una amenaza para convertirse en un motivo de orgullo cada vez que escuchamos o cantamos con conjunto atardecer, Yo soy de la tierra de los alacranes. Nos vemos.